El medio ambiente en la industria moderna se ha convertido en un tema fundamental. Las llantas, por ejemplo, deterioran el espacio urbano y los elementos fundamentales como el aire y el agua. ¿Cuántos de nosotros a diario vemos cientos de estos materiales por doquier en nuestra región? Así nace la propuesta de una planta de fabricación de triturado a partir del reciclaje de neumáticos fuera de uso. Mi nombre es Edgar Farid Carreño Flores y junto a mi compañera Julia Alexandra Jiménez Esteban trataremos acerca de esta propuesta, la que se efectuará en un contenido de planteamiento del problema, descripción del producto, proceso productivo, localización y capacidad, maquinaria, equipos y herramientas necesarias, proceso de empacado y finalizando con unas conclusiones. En primer lugar hay que hablar del planteamiento del problema, y es que hay que decir que cerca de 95 millones de vehículos automotores a nivel mundial son producidos, lo que es proporcional a los neumáticos fuera de uso que se encuentran a lo ancho del territorio nacional. Además de que Norte de Santander presenta un parque automotor de cerca de 300.000, lo que lo hace conveniente en búsqueda de alternativas ambientales y económicas. Y es que los neumáticos deben modificarse una vez la vida útil de la llanta llega a término en tiempo, que dependerá de las condiciones de uso y mantenimiento. En el país son almacenadas en depósitos ilegales, techos, patios de vivienda, espacios públicos que incluyen lagos, ríos, calles y parques. Y este panorama no es ajeno al de la región de Norte de Santander, en donde el manejo de los neumáticos fuera de uso es llevado a cabo en recuperadoras, reencauchadoras o montallantas con poco nivel industrial y tecnológico. En consecuencia, a la eficiente creación de un mercado e industrialización de los métodos y técnicas se presenta esta propuesta de emprendimiento. Ahora tratemos acerca de la descripción del producto. En primer lugar, pues hay que mencionar que el tamaño de partícula es de 0,8 milímetros en busca de esta propuesta de emprendimiento. Y es que este producto se utilizará en la industria en aplicaciones de pavimentación ecológica, abasteciendo a la industria vial en la elaboración de mezclas asfálticas modificadas, en la fabricación de canchas como combustible y en la generación de fuentes de energía en las industrias. También es destacable que a través de la Ley 1735 del 2015 y el COMPES 3874 del 2006 se puede promulgar la gestión empresarial de la economía circular y reglamentar el esquema operativo en el aprovechamiento de este tipo de materiales. También de que en su vida duradera este tarda entre 500 a 1000 años en degradarse como producto, y entre sus ventajas competitivas en cuanto al asfaltado modificado, esto aumenta la resistencia a la fatiga, disminución del espesor del pavimento, resistencia al envejecimiento y oxidación, aumenta la resistencia al agrietamiento, entre otras características que lo hacen beneficiable en el uso de estas mezclas. El proceso productivo se realizará a través de la implementación y la obtención del gránulo de caucho reciclado en uso de la trituración mecánica. La recolección es el primer paso a realizar, la cual se efectuará a través de dos formas. Uno, a través de las alianzas estratégicas con las empresas públicas, y en segundo lugar, a través del intercambio directo con las personas. Y así, posteriormente, hacer la recepción y clasificación, que dependerá del diámetro en pulgadas de los rines, que deberá ser de 22,5 pulgadas o menor. Posteriormente se efectuará el almacenamiento en jaulas de acuerdo a la resolución 1326 del 2017, en la cual se regula la gestión en cuanto al almacenamiento de las llantas y demás tecnicismos requeridos. Posteriormente se hace el destanolado con el objeto de extraer el alambre de la llanta, el cual favorece la generación de un residuo que se puede vender entre 1.500 y 1.700 pesos, y así poder realizar el lavado y secado con el objeto de eliminar la suciedad o algún tipo de impureza exterior que posean las llantas. Después se hace el corte primario con el objeto de reducir el tamaño de la llanta, y a través de la trituración y el granulado disminuir aún más las dimensiones en diámetro de 1 a 3 milímetros. Seguidamente se hace la separación magnética y textil con el objeto de recuperar los residuos de material
metálico, residuales aún en el producto en proceso y finalizar con el pulverizado y empacado. Allí se obtiene la reducción de grano a 0,8 milímetros y se obtiene la disposición para el mercado objetivo. Ahora hay que hablar de la localización y de la capacidad de esta planta. El sitio se encuentra ubicado cercano al puente de San Luis. Este es la localización en la avenida Malecón. Cuenta con un área de 9.800 metros cuadrados y su arriendo oscila en costo mensual en 10 millones de pesos. Si se requiere hacer compra, esta está alrededor de 300 millones de pesos y tiene estrato número 2 y por ende puede acceder al beneficio del 40% de descuento en los servicios según lo establece la ley 1428 del 2010 a nivel nacional. Cuenta además con vías de fácil acceso como la avenida Gran Colombia, la avenida de Metro Mendoza, el Anillo Vial y la avenida Libertadores. Además, con facilidad de ampliación de terreno hacia el norte de la ciudad con una extensión de 900 metros cuadrados. Ahora es fundamental de hablar de las áreas sin disposición que se planearán en esta planta. Se hará uso del 75%, previendo modificaciones, cambios o cualquier requerimiento en la distribución a futuro. Es decir, el área real en la cual se planteará la distribución será de 7.350 metros cuadrados. La distribución propuesta será diseñada con el objetivo de que cada proceso esté relacionado con el otro. El área de materia prima estará próxima al destalonado y esta al almacén de residuos metálicos, y así como el área de extracción textil estará en cercanía a la bodega de residuos de fibras textiles. Igualmente, el destalonado deberá estar continuo al lavado y secado en búsqueda de evitar pérdida de tiempo y esfuerzos por parte del trabajador, en vista que allí inicia el proceso de pulverización de acuerdo a la descripción de procedimientos, seguidamente el pulverizado en función del empacado y esta contigua al sector de producto terminado, en conformidad al patrón en todos los materiales y suministros seguirán dicho patrón desde el área de recepción hasta el producto terminado que sale en dinámica a esta sección. El embarque se mecanizará en uniformidad a los sacos de traslado en montacargas que faciliten el transporte hasta los camiones de carga. Por ello, cada sección contará con 2 muelles sin desnivel en el área de producción e igualmente la recepción. En la distribución se realizará al terreno quedará un espacio de 2.450 metros cuadrados para futura expansión o modificaciones a la planta, en pro de favorecer las limitaciones de las líneas de carga, descarga y transporte de materiales, entre otros. Ahora es conveniente hablar de la capacidad de diseño. Esta estará en el límite de 150 toneladas mes, es decir, este valor representa el 100% de la capacidad total a diseñar de la empresa, trabajando 8 horas diarias y 6 días a la semana, en efecto de una disponibilidad teórica que favorezca el concepto que propende el proyecto en economía a escala. La línea de montaje en máquina que integra la cortadora, máquina trituradora de 2 ejes, máquina granuladora, sistema desmetalizado y extracción de fibra textil, máquina pulverizadora, la cual será adquirida del proveedor estadounidense Asian Machinery USA, costará en costo 93.551.750 pesos. En cuanto a la capacidad instalar, esta se utilizará tan solo en un 8%. Se pueden procesar aproximadamente 3.800 neumáticos fuera de uso, con una generación mensual de 13 toneladas de polvo de caucho comercial para el mercado del asfalto, incentivando a la industria de la ciudad con una estrategia alternativa en bioeconomía. Hay que recordar que estas capacidades dependerán del recurso disponible y del mercado. En efecto, a lo que son los temas teóricos de logística, se ha efectuado en relación a la disposición de los neumáticos fuera de uso, que en el territorio son cercanos a 5.000 llantas mensuales de producción como residuo. Es decir, se obtiene parte de este mercado y que representa las 3.800 llantas mencionadas. Ahora hablemos de la maquinaria, equipos y herramientas. En primer lugar encontramos la máquina destalonadora, máquina
que se utiliza para extraer el anillo de alambre de acero que se encuentra en el interior de la llanta, es decir, en el talón. Esta tiene una capacidad de 40 unidades por hora y trabaja a 100 revoluciones por minuto. Se encuentra también la cortadora, se encarga de la primera trituración de la llanta. El resultado de dicha operación son grandes trozos de llantas de tamaño no uniforme y tiene una producción de 40 unidades por hora y revoluciones de 20. También se encuentra lo que es la máquina trituradora de 2 ejes. Una vez se introduce el material a triturar en la tolva, este los desgarra de forma de que se transforma en un material de menor tamaño. Esta trituradora de doble eje es ideal para tratamientos que requieren reducción volumétrica y desbastado. Tiene una capacidad productiva que dependerá del tipo de llanta a procesar, entre 60 y 70 para rueda de camión y 120 a 50 para rueda de automóvil. La máquina siguiente a relacionar es la granuladora, la que permite que los tamaños mayores a 8 milímetros se devuelvan a la prensa granuladora y repitan en el proceso. Es decir, en esta parte productiva se buscan tamaños de partícula inferiores a 8 milímetros. Esta posee una capacidad de 500 a 4000 kilogramos por hora. Posteriormente hay una máquina fundamental y esencial en el proceso productivo, que es el sistema de desmetalizado y extracción de fibra textil. Esta operación separa el 99% del acero armónico presente en las llantas, que con ayuda de imanes y cribas clasifican y limpian el producto procesado. Aquí ocurre la remoción final del acero y de la fibra. Esta trabaja con un proceso productivo de número de revoluciones de 440. Y finalmente, en cuanto a las máquinas preponderantes en la etapa de proceso fuerte, se encuentra el pulverizador. Aquí se disminuye la partícula del neumático hasta alcanzar un tamaño de 3/8, que es el tamaño propendido por este emprendimiento. Tiene un peso que oscila en 12.000 kilogramos y una capacidad de producción de 10 a 12 kilogramos por hora. Hay que recordar que aquí se presentan las fichas técnicas relacionadas a todas las especificaciones en cuanto a la maquinaria. Por otra parte, tenemos el limpiador a alta presión, que logra llegar a zonas que generalmente son muy difíciles de limpiar utilizando la presión del agua. Este instrumento nos permite realizar el lavado de los neumáticos antes de llevarlos al proceso de producción. El mini secador industrial es un equipo que nos permite reducir demoras antes de iniciar el proceso. Ya una vez lavados los neumáticos, nos facilita un secado rápido y oportuno, evitando los posibles cuellos de botella. Como pueden observar en la imagen, esta cuenta con unas dimensiones de 61 por 61 por 46 centímetros, el voltaje máximo es de 3 kilowatts y el peso es de 25 kilogramos. El mantenimiento consiste en el cambio frecuente del aceite por cada 2 semanas, aceite 3 en 1, y el motor revisar cada 3 meses. La balanza industrial es un equipo que nos permite para pesar cuánto material triturado se va a despachar a sus posibles distribuidores. Y las características de este son, las dimensiones son de 560 por 460 por 700 milímetros, el voltaje de 23 kilowatts y su peso es de 16 kilogramos. El mantenimiento más que todo consiste en calibrar, que se calibra todos los días. Multímetro es un instrumento electrónico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales tensiones, o pasivas como resistencias, capacidades y entre otros. El medidor de aceite es un instrumento portátil para determinar la calidad y la temperatura del aceite. Contiene un sensor capacitivo situado en el extremo de la vaina, mide la cantidad de componentes polares en el aceite en porcentajes. Las herramientas manejadas por el operario son aquellas que facilitan al operario realizar posibles ajustes en caso de mantenimientos. Y estas son llaves combinadas métricas de acero al cromobandido, llaves de vaso de todos los tamaños, también existen las llaves de puntas cortas, una llave inglesa, juego de machos, destornilladores de punta plana y estrecha de diferentes tamaños.
alicates, martillos, llaves de ruedas, multiplicador de fuerza, llave grifa y tijeras. Estanterías para el almacenamiento. Para el almacenamiento de los neumáticos, antes de entrar al proceso del triturado, se aplicará el almacenamiento sobre la cinta del rodamiento, similar a unas estanterías, lo cual ofrece mayor seguridad. También de esta manera se facilita el control de inventario y en la clasificación de los tamaños de cada uno de los neumáticos que van a entrar al proceso. La estantería utilizada será todas iguales. Para contratar la misma, para eso contarían con las mismas medidas de la planta. Contarán también con una estantería de almacenamiento plegable y ampliable. Se caracterizan por ser ideas para trabajar de forma ergonómica y organizada, también realizando un mantenimiento de inventarios perfectamente controlados e incrementando la productividad de los operarios. También, como se puede observar en la figura, los estantes utilizados contarán con una medida de 1,73 metros de altura y una base de 1,73 por 1,83 metros, y el peso máximo va a ser de 165 kilogramos, con una capacidad de almacenamiento de 20 a 42 unidades de neumático según el tamaño y la capacidad de la carga, por nivel de 722 kilogramos. El almacenamiento debe representar las condiciones mínimas idóneas para salvaguardando la ley. Dejarlos a la intemperie resultaría dañino, puesto que la superficie tendrá que secarse y se cuarentena provocando grietas. También tenemos las jaulas metálicas. Después de recibir las llantas recolectoras se clasificarán en jaulas metálicas móviles como acabado globalizado electrónico de seguridad con unas dimensiones de 1,2 por 1,6 por 1 metro, con capacidades de carga de 400 a 600 kilogramos y acabado galvanizado electrónico con una capacidad de 2,45 metros cuadrados. Las estivas. El planeamiento de una correcta estiva de la carga debe asegurar la adecuada manipulación de la misma, al mismo tiempo que protege la integridad física de las personas que van a intervenir en este proceso. Acorde a la norma técnica colombiana, la espera se implementará en 2 almacenamientos, uno en el producto terminado, en donde se realiza el empacado en sacos de 50 kilogramos hacia la báscula de verificación de peso, y otro en la área de almacenamiento de materia prima al destolado. Por lo tanto, es necesario utilizar 60 estivas aproximadamente en toda la planta, que poseen la capacidad de soporte de 1800 kilogramos. Las cajas de madera. Estas estivas sobre caja de madera de 1,2 por 1,2 por 1,2 metros se acumularán los residuos de acero generados en el proceso de destolado o extracción metálica. Estos residuos de acero retirados se acumularán en la bodega de despacho como subproductos. Para el almacenamiento de este subproducto se emplearán 20 cajas de madera para los residuos metálicos. También están las cajas de almacenamiento KLT de plástico industrial. La capacidad para 30 kilogramos, apilable y resistente, ideal para el almacenamiento de residuos textiles. Se utilizarán 200 cajas en toda la fábrica, cajas plásticas para los residuos textiles. Geomembrana artificial. Son láminas geosisténticas que aseguran la exacticidad de una superficie. Normalmente se usan para remedir las pérdidas de agua por filtro o evitar la migración de los contaminantes al suelo. El área de secado se aprovechará, las dimensiones de esas serán de 6 por 20 metros, con el objetivo de prevenir futuras impurezas con el polvo o cualquier otra partícula del ambiente. El tamiz industrial vibratorio. Este semidor vibratorio de alto rendimiento con dimensiones de 3x3 será utilizado en su mayor parte para el control de la calidad de materiales entrantes a la planta.
antes de empacar polvos de caucho, además de ser un perfecto instrumento de eliminación de contaminación de contaminantes de mayor tamaño e impurezas a través de la malla 20, lo que la determinará el tamaño de partícula a 0,8 milímetros. Almacenar en sitios el material pulverizado. El cilindro de la torre es una estructura metálica diseñada para almacenar grano y otros materiales a granel, generalmente 4 a 8 metros de diámetro y 5 metros de altura. En el proceso se utilizarán un cilindro de torre de 4 milímetros de diámetro en el almacenamiento de virutas de caucho con tamaño de partículas de 10 centímetros de longitud, obteniendo un área de triturado. Como se puede observar, se precisan los aspectos referentes a los elementos. Como se puede observar en la figura, se precisan los aspectos referentes a los elementos utilizados en este factor. De allí se puede afirmar que se requiere de una área de espacio para el funcionamiento de estos de 766,5 metros cuadrados, de los cuales se debe precisar que el espacio de las zonas de almacenaje no sea utilizada diferenciando por los niveles de aprovechamiento al espacio cúbico en forma horizontal. Los camiones de recolección y despacho. La planta contará con 3 camiones propios de 6,5 metros de largos, utilizados para la recolección de neumáticos reciclados y para el despacho del producto terminado. La línea de camiones seleccionados es la de JMC Conquer, los que son sencillos con una capacidad de carga útil de 8 toneladas. El diseño exterior es renovado y moderno. Viene con una caja de 6 velocidades que mejora el desempeño y la economía. Tiene un motor diésel turbo intercool, frenos ABS y cabina habitable. Es un camión reconocido por las mejores empresas en el sector automotriz. Las bandas transportadoras de cinta. Es una cinta de transporte continuo formado por una banda que se mueve entre 2 tambores. Por lo general la banda arrastra por la fricción de sus tambores, que a la vez es accionado por un motor. Esta fricción es la resultante de la aplicación de una tensión a la banda transportadora, habitualmente mediante un mecanismo tensor por un sillo o tornillo tensor. En el proceso se continuará con 6 bandas transportadoras. En el área de producción se tendrá en consideración 3 tipos de banda. En primer lugar, la banda transportadora móvil, la que es un sistema de transporte formado por una banda continua que se mueve entre 2 tambores. Para el proceso se utilizará una banda de un tipo para el cargue y descargue de camiones de la materia prima, dimensiones de 3 metros de largo por 1.5 metros, regulable ajustada a la altura del camión, con el fin de evitar pérdidas de tiempo o movimientos. Igualmente también se requiere una banda transportadora recta que llevará los neumáticos preparados para entrar al proceso a través de una banda de inicio hacia la máquina destornilladora. La segunda banda recta transportará el material en el proceso de la máquina de trituradora de 2 ejes hacia la máquina de corte. Y la tercera banda recta llevará el material en proceso de la máquina destiladora a la tamizadora. También es necesario de una banda transportadora por acción de gravedad, empleada desde la máquina destiladora a la trituradora de 2 ejes, la segunda de la cortadora a la máquina granuladora y la tercera terminará desde la máquina tamizadora a la pulverizadora, la cual regulará por válvula la cantidad de materiales al pasar, obteniendo así el producto granulado bajo las especificaciones de producción. Alimentadores sencillos de correas. Los alimentadores lineales como correas transportadoras de goma de 45 grados con caída libre de 5 metros de altura está compuesta por una tolva construida con láminas de acero soldadas y una correa transportadora de goma teniendo como propósito el almacenamiento y dosificación de la materia prima. Equipada con corrector automático de desplazamiento de la correa transportadora de manera que se garantice la alimentación constante de la misma. En el proceso se utilizará un alimentador que llevará el material pulverizado a la tolva.
Los estibadores eléctricos. La materia prima y el producto terminado se tratará de las estibas de transporte. Se dispondrá de 4 estibadores de tipo para facilitar el movimiento del material a través de las estibas. En el estibador tiene medidas de 1,70 por 0,7 por 1,8 metros. Los montecargas grandes. La planta tendrá en distribución en las áreas de bodega de almacenamiento 2 montecargas con dimensiones de 3 por 1,2 por 2 metros. Los montecargas empleados serían de combustión Toyota Serie 8 equipados con características de seguridad que mejoran el rendimiento y la productividad al ofrecer control del mástil y mayor estabilidad. Fiables en la carga y descarga, el ampliamiento o las funciones del transporte horizontal. La serie 8 Toyota incluye una capacidad de carga máxima hasta 3,5 toneladas y las alturas de elevación hasta 7 metros. Los montecargas de combustión Toyota Serie 8 están equipados con características de seguridad que mejoran el rendimiento y la productividad al ofrecer control de mástil y mayor estabilidad. Muestros contrabalanceados son muy fiables en las cargas y descargas, el ampliamiento o en las funciones de transporte horizontal. La serie 8 también incluyen 7 modelos diésel, de gas o gasolina, con una capacidad de carga de máxima de 3,5 toneladas y las alturas de elevación hasta 7 metros. Requerimientos de insumos y precios. Los insumos requeridos en el proceso de pulverizado son el jabón de uso industrial, biodegradable y agua. Estos serán utilizados para limpieza de todo tipo de material retenido por suciedad en las llantas. Se usará la referencia de jabón Clean de marca Basic Funk, la pueden observar en la figura, que tienen como función desinfectar y desengrasar las áreas de trabajo en sus superficies ásperas. Esas referencias contienen elementos químicos biodegradables que mantienen un impacto positivo al medio ambiente, debido a que los componentes iónicos y no iónicos, de modo que el uso recomendado por este de 10 a 30 mililitros por litro de agua, con un valor de 40.000 pesos el galón. En un proceso de limpieza por separación en un medio físico de transporte, que en el caso de la planta sería agua, se pretende adquirir en el horizonte planteado de acuerdo a las necesidades del proceso. La solución de limpieza solo funciona en el medio acuoso, el cual es recurso disponible de acuerdo a las características del sector seleccionado. Es económico, suministrado por la empresa de Aguas Capital, con un valor de metros cúbicos a 15.478 pesos, empleado como un medio de disolución del jabón de limpieza. El empaque se realizará en sacos de polipropileno laminado de 60 por 90 centímetros, lo que podrá transportar en un montecargas eléctrico con capacidad de 50 kilogramos. Estos sacos son de costura de hilo restante a la tracción, a la luz ultravioleta y al ataque de químicos, fabricados en tela tubular sin costuras laterales y sobre ella una capa de resina que previene la absorción de humedad, y en el caso particular del proyecto se empleará en color blanco los sacos. Y el embalaje para trayectos muy largos o periodos de docenas se efectuará en cajas ecológicas de soporte en peso de 600 kilogramos y medidas de 350 por 189 centímetros. Se ha seleccionado por los beneficios del desmontaje, que facilita el proceso logístico, disminución en el tiempo y esfuerzo y riesgo al abrir cualquiera de las caras laterales, además de suponer ventajas ecológicas por piezas de reposición al cliente. A continuación se hace la presentación de los costos asociados a esta propuesta, en el cual se puede destacar que los procesos de recolección oscilan en 201 millones, en cuanto a la recepción de llantas y preparación en 39 millones,
que de acuerdo al almacenamiento y residuos, estos son cercanos a 5 millones y en la producción de 133 millones. Para el empacado y el almacenamiento son en costo logístico de 39 millones, lo que da como resultado costos aproximados logísticos totales de 418.054.208 pesos. A continuación se hace la presentación de esta propuesta con respecto al sector maquinario de la planta mediante modelamiento 3D. De las conclusiones que se pueden rescatar de esta propuesta, en primer lugar se encuentra que la capacidad de la propuesta favorece el procesamiento de 156 toneladas de polvo de caucho reciclado en el primer año, sin tener en cuenta los estudios de mercado concernientes con el objeto de favorecer la viabilidad o no en cuanto a las estrategias de las empresas productoras de asfaltado, dado que este es el mercado objetivo. En cuanto a los costos logísticos asociados al transporte interno, externo, almacenamiento, maquinaria y empacado, este corresponde a cerca de 418 millones de pesos, es decir, se necesita de una alta inversión de capital relacionada al fuerte logístico. En tercer lugar, que de acuerdo al precio de venta unitario por kilogramo, los ingresos en el primer año de operación serán de cerca de 296 millones de pesos. Es decir, desde el punto de vista de la inversión se necesitan, por ejemplo, de ángeles inversionistas, los cuales favorecen la gestión de recursos económicos de alto poder de capital, dado que se podría garantizar que su reinversión se favorezca en un plazo o horizonte de planeación en 5 años. Es decir, que en este horizonte puedan recuperar lo invertido, dado el objeto que se puede visualizar en esos 296 millones de pesos. Si te gustó el video, dale me gusta o déjanos tu comentario para mejorar el objeto de esta propuesta de emprendimiento y así promulgar la economía circular en la región de Norte Santander, Colombia.